Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Estamos iniciando la transmisión de Rojo y Negro, hoy 4 de mayo de 2021. Buenos días, secretario general Martín Esparza Flores. Hola, compañero José Humberto Montes de Oca Luna. Muy buenos días a todos los compañeros que nos siguen esta transmisión de Rojo y Negro. Los saludamos desde el Comité Central y Comisiones Autónomas. También les enviamos un saludo a nuestros compañeros de los controles técnicos que hacen posible que esta transmisión llegue a muchos compañeros nuestros de la Resistencia, jubilados, de renta vitalicia y algunos otros compañeros de otras organizaciones como la nueva Central de Trabajadores, la Asamblea Nacional de Usuarios, que están conectándose de manera permanente a la transmisión en vivo de este programa. Iniciamos con esta emisión más de Rojo y Negro. Bueno, y como es costumbre, secretario, el primer programa de cada mes hacemos el resumen de lo acontecido en el mes anterior. Y vamos a dejar que se haga el resumen. La compañera Gaby Barragán nos tiene el resumen de las actividades del pasado mes de abril. Adelante, cabina. Muy buenos días, compañeros. Bienvenidos al resumen de actividades del mes de abril del 2021. Iniciamos con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, quienes todos los lunes realizan los cierres simbólicos de las oficinas de Comisión Federal de Electricidad en la zona de atención del Sindicato Mexicano de Electricistas. Seguimos exigiendo borrón y cuenta nueva para los usuarios en huelga de pagos, tarifa social y justa para todos los mexicanos, alto a la criminalización y judicialización de la protesta social. La energía debe elevarse a un derecho humano en la Constitución. El 10. Participamos en la marcha del Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, en conmemoración del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata. Porque Zapata vive, la lucha sigue. El 12, realizamos nuestra movilización mensual por el derecho al trabajo y a la seguridad social. Esta vez, iniciamos nuestra movilización en las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguimos demandando nuestra reafiliación. Concluido el mitin ahí, avanzamos en marcha a Palacio Nacional. Nuestra comisión negociadora, encabezada por el secretario general Martín Esparza Flores, el secretario del Exterior, José Humberto Montes de Oca Luna, el secretario del Trabajo, Israel Núñez Delgadillo, y el secretario del Interior, José Fernando Muñoz Ponce, entregaron al Gobierno de la República diversas propuestas que buscan fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, recuperar la rectoría del Estado sobre el sector energético y regresar al trabajo a los electricistas de la digna resistencia. En esta ocasión, nos acompañaron la diputada federal Simei Olvera y los diputados locales Noemí Sitle y Ricardo Batista de Morena. El miércoles 14 se realizó el Parlamento Abierto de las y los Trabajadores, iniciativa de la nueva central que busca darle voz a quienes construimos todos los días nuestro país. Alzar la voz y ser escuchados. Del 19 al 24 se realizó la consulta nacional por la prohibición del outsourcing y por el rescate de la soberanía energética. Para ello se instalaron 191 mesas en 8 estados de la República y en las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Además, se contó con la participación virtual de más de 2.200 compañeros a través del sitio web de la nueva central. Los resultados se darán a conocer y serán entregados al Poder Legislativo y al Gobierno Federal.
para que se escuche la voz de los mexicanos en temas que son tan importantes para nuestro país. El 20, en las oficinas de la cooperativa LF del Centro, en Aragón, se inauguró el Centro de Evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales CONOCER. Se sigue trabajando para el fortalecimiento de nuestra cooperativa. Siguiendo con nuestra política de alianzas, el 25 participamos en el tercer Congreso Nacional Ordinario de la Unión General de Trabajadores de México en el Monumento a la Revolución. Al día siguiente, en la 79 Acción Global por Ayotzinapa, seguimos exigiendo justicia, presentación con vida y castigo a los responsables. El martes 27, realizamos nuestra Asamblea General Extraordinaria de consulta sobre la participación de nuestro sindicato en las actividades del 1 de mayo. Esta asamblea se realizó de manera semipresencial debido a las condiciones sanitarias que aún prevalecen en nuestro país. Todos los miércoles se realiza en el Auditorio de Insurgentes 98 la reunión informativa del grupo de jubilados, siguiendo las medidas sanitarias necesarias, como son la sana distancia y el uso de cubrebocas. Si no puedes asistir, la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas lleva para ti las transmisiones en vivo de este evento. El ESME trabaja todos los días en la defensa de los derechos adquiridos del grupo de jubilados. Mantente al corriente con tus obligaciones marcadas en el estatuto. Los videos y reportes de todas nuestras actividades las puedes encontrar en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio web. Mantente conectado con la información oficial del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aunque la pandemia ocasionada por el COVID-19 registra un ligero descenso en nuestro país, es muy importante mantener el uso del cubrebocas, la sana distancia y la correcta higiene de tus manos. Cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Yo soy Gabriela Barragán y te espero el mes que viene en el resumen de actividades. Muchas gracias. Regresamos a Rojo y Negro. Acabamos de ver este resumen mensual de las actividades del mes de abril, un mes con muchas actividades de parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otras muy importante, la consulta nacional sobre el tema del outsourcing y la necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica de nuestro país, secretario. Y bueno, comenzamos este mayo con un comienzo bastante agitado, con la jornada del 1 de mayo, que fue muy importante y vamos a hablar de ello más adelante, pero también con una tragedia que enluta a decenas de mexicanos el día de ayer por la noche. Sí, es una noticia muy lamentable. Creo que todos los mexicanos estamos de luto el día de hoy porque más de 23 personas han perdido la vida. Otros están muy lastimados, otros no encuentran a sus familiares desaparecidos. Y bueno, las imágenes que vimos el día de ayer por la noche, pues muestra la ineficiencia de una obra que tiene un daño estructural. Esa obra tiene un escándalo desde su proceso de construcción y que hoy, bueno, las investigaciones tendrán que llevar a los responsables de esta obra que se muestra con una terrible opacidad y corrupción en el momento que fue ejecutada. Pero más de eso que le tocan a las autoridades investigar, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas nos solidarizamos con las familias de los mexicanos que perdieron su vida en esta tragedia, de todas las familias involucradas, y bueno, también lo hemos hecho ya comunicados. El Sindicato Mexicano de Electricistas ofrece su mano de obra calificada para ayudar pues en lo más pronto posible a restablecer pues estas fallas. Tenemos ingenieros, técnicos y obreros capaces de poder trabajar
para bien de la comunidad. Vaya entonces nuestra más amplia solidaridad a las familias que perdieron a un familiar en esta terrible tragedia que vimos ayer de la falla del metro. Así es, secretaria, pues guardamos un minuto de silencio a las víctimas de esta tragedia. Descansen en paz. Bueno, el tema va a dar para mucho, secretario. Esta línea 12 del metro siempre estuvo en el ojo del huracán desde su construcción, su inauguración y sucesivas denuncias de opacidad en el costo de la obra. Bueno, ya al final se supo que costó 47% más de lo que estaba presupuestada, también de todas las fallas estructurales en la construcción. Hubo momentos en que fue suspendida con la intención de reparar algunas de estas fallas, y bueno, pues nunca se fue a fondo, ¿no? En responsabilizar a los funcionarios de gobierno, ¿no? Y a las empresas contratistas que elaboraron este proyecto, y bueno, pues ahí quedó esta obra, y hoy, pues, desgraciadamente, pues, cobra víctimas con responsabilidad de funcionarios y de empresas que participaron en esta construcción. Está la empresa ICA, está la empresa Carso y Alstom, que fueron las que hicieron esta construcción. En el tema de Alstom, es la empresa que hizo toda la parte eléctrica. ICA y Carso son las empresas a la fecha están vigentes porque siguen dándoles construcción de obras, carreteras, están en Dos Bocas, están haciendo autopistas, están en el tren y continúan entregándoles las asignaciones directas para estas obras. Y es importante resaltar porque están las imágenes ahí. Estaba Felipe Calderón, fue la inauguración en octubre del 2012 de esta línea, la línea dorada, que así le pusieron en su momento. Estaban ahí dándose incluso un viaje en estos vagones que lo hicieron ver a la opinión pública que era una mega obra muy eficiente. Y hoy, pues en la mañana escuchaba yo al secretario general del sindicato de los trabajadores del metro, donde dice que ellos han entregado formalmente, por escrito a las autoridades, no nada más de esta administración, sino de las pasadas, toda la problemática de esta línea dorada, donde tiene problemas estructurales, desde la obra civil. Escuché que decía que los vagones son más anchos. Inicialmente el proyecto iba a ser un proyecto de una línea subterránea, al final decidieron hacerla aérea, y bueno, también los vagones son más anchos, tiene muchas curvas que lo hace más riesgoso, y toda una serie de problemas estructurales que él ha denunciado como secretario general de este sindicato. Entonces, incluso hizo un llamado a las autoridades para que confíen en el personal técnico que ha hecho carrera dentro del metro, porque no nada más tienen riesgos en esta línea, como hoy ya es una tragedia, sino hay otras líneas del metro que también tienen problemas por falta de mantenimiento, por la obsolescencia ya de los equipos. La vida útil de equipos como electrónicos ya terminó y es necesario su reemplazo. Pues creo que sí estamos ante un escenario
donde las autoridades tienen que voltear a ver, porque pues, ese servicio de transporte que es muy eficiente, pues ha dejado a la deriva, a pesar de que pues, el presupuesto que se ha asignado al metro, pues sí ha tenido reducciones en los últimos años, principalmente en los 2 años anteriores, pero sí la recaudación es muy importante en el metro. Entonces ahí está la reflexión para todos los mexicanos, que hoy pues sí la discusión en las redes sociales es muy importante en el sentido de que se esclarezca, que se revisen todos los protocolos de la obra, las entregas, las recepciones, y además que ya se había informado de esta falla que se había observado en esas torres, en esos puntos, y eso ya desde el año pasado, y también había los ciudadanos que estaban informando que desde el terremoto del 2017, no nada más esta línea ha tenido estos problemas estructurales, sino también las viviendas de los vecinos que viven al lado de esta línea del metro. Entonces, sí, es un tema, pues es una noticia que ya le dio vuelta al mundo. Escuché al canciller diciendo que el que nada debe, nada teme, que él se pone a disposición de las autoridades para que se investigue. Lo cierto es que cuando se recepcionó esa obra, pues estaba también ya el gobierno de Miguel Ángel Mancera, habían puesto como director del metro a Joel Ortega, que él le sabe perfectamente a todo el tema del metro. Él hizo pues una serie de auditorías, revisó, y además pues las auditorías salieron en el sentido que esa obra estaba mal hecha, desde la obra civil, la obra de los propios rieles, el tema de los vagones. Entonces, pues ese es un tema que ya está como antecedente, porque pues las autoridades que estuvieron en su momento, que hicieron la obra, se van con el escenario de decir, bueno, la autoridad entrante recepcionó, o un comité recepcionó toda la obra, y yo ya me lavé las manos porque ya me recepcionaron esa obra, a pesar de que tenía todas estas observaciones. Sí es un tema que va a estar de manera permanente, porque las vidas humanas no, la sangre del pueblo no la van a poder limpiar, y ahí está la terrible opacidad. Lo que también estaba ahí en primera fila cortando el listón, este sinvergüenza director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera. Ahí está en primera fila de estos que están cortando el listón. Está el ingeniero Slim, está el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, está Jesús Zambrano, están varias personalidades que, ahí miren, este que se ve aquí en medio, Jorge Gutiérrez Vera, un pillazo, que viene de la época de Salinas de Gortari, había sido ya director de Luz y Fuerza del Centro, en la época que estuvo pues Jorge Sánchez García, que hicieron hasta compadres, y también con Jorge Tapia. Y ahí están. Y bueno, en la actualidad nosotros tenemos demandado penalmente a Felipe Calderón, porque creemos que hay elementos suficientes en la extinción de Luz y Fuerza del Centro para que la Fiscalía investigue y llame a estas personas sobre toda la opacidad, corrupción, autoritarismo, utilización de recursos públicos para extinguir un organismo público descentralizado que hacía una función en la zona central del país por iniciativa de ley que fue aprobada por el Congreso de la Unión, y en ese sentido no tenía facultades el presidente de la República de extinguir algo que no le costó a él, sino fue a través del Congreso para prestar un servicio público que emanaba de cómo estaba la Constitución en ese momento. Y también tenemos ahí denunciado a Jorge Gutiérrez Vera, por el que él se prestó con Alfredo Elías Tayú para mover los centros de control de Operación Sistema, el área de control central, llevárselo al Museo Tecnológico de la CFE y otra parte al museo o al Centro de Operaciones de Puebla. Todo eso costó dineros que no estaban presupuestados, todos los vehículos que compraron, el personal que trajeron del interior de la República, las compañías contratistas que mantuvieron y que hasta la fecha se mantienen en nuestra zona. Todo eso es opacidad, todo eso es corrupción, y esperamos que pronto la Fiscalía General de la República llame a declarar a estos pillos encabezados por Felipe Calderón Hinojosa. Ahí está ese tema, compañero Humberto, para todos los que nos están siguiendo la transmisión. Va a estar de manera permanente, y yo creo que todos los mexicanos tenemos que levantar la voz, porque ese es el problema que está pasando en nuestro país. En CFE igual,
siguen las empresas contratistas. Nosotros hemos ofrecido nuestra mano de obra calificada, lo hemos hecho también para Pemex, para otras empresas, y creo que deben de los gobiernos dejarse apoyar o dejar de vincularse más bien con los trabajadores, con los técnicos, que tenemos una amplia capacidad para sacar adelante a nuestro país. Así es, revela cómo la obra pública se convierte en un botín de las grandes empresas contratistas nacionales e internacionales, que mediante mañas que ya conocemos se adjudican los contratos. Luego estos contratos los subarrendan a otras empresas más pequeñas, van degradando la calidad de la construcción y van fomentando la subcontratación de personal, muchas veces sin la calificación profesional para realizar tareas especializadas, con la finalidad de obtener mayores ganancias, bajando los salarios, en la compra de los materiales, también utilizando materiales de baja calidad, economizan los gastos para potenciar sus ganancias. Y luego los resultados son estos. También es un caso de terciarización de materia de trabajo para el sindicato de trabajadores del transporte colectivo Metro, como lo denunció el secretario general. Se desplazan a los trabajadores que orgánicamente pertenecen a la empresa pública por empresas contratistas, que luego en muchos casos son fomentadas por los propios funcionarios que están al frente de estas dependencias. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, en muchas ocasiones tuvimos que pelear con este exdirector porque él buscaba la terciarización de nuestra materia de trabajo, sobre todo en el área de construcción y de los servicios. El sindicato siempre se opuso a la terciarización para conservar su plantilla de trabajadores sindicalizados con todas las prestaciones del contrato colectivo de trabajo. Pero en otras empresas pasó, y este es uno de los casos que revela cómo en el periodo anterior estos funcionarios y estas empresas hicieron alianza para adjudicarse la obra pública y obtener ganancias. Se habla entonces de que esta obra se disparó 47% más a lo ya presupuestado. Después de esas auditorías que dices de Joel Ortega, es cierto, reveló muchas de las anomalías que había en lo estructural de esta obra, y lo único que hicieron fue penalizar a las empresas, a Alstom, a Carso y sobre todo a ICA, con el pago de una cantidad que más bien se descontó de lo que les debían por el incremento del costo de la obra. Entonces siguen actualmente, son de las empresas que se benefician de los megaproyectos como el Tren Maya, como Los Bocas, y ahí están. Vamos a ir al peritaje. Es bueno lo que mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que habrá un peritaje de la Fiscalía General de la República, oficial, pero también, y eso es muy interesante, van a contratar los servicios de una fiscalía, de una auditoría externa, ¿no? De un peritaje externo para ir a fondo de este asunto. Este tema va a dar para mucho, le vamos a dar seguimiento, compañeros y compañeras, pero demuestra una vez más que en este periodo donde los neoliberales se apoderan del poder público, pues hacen grandes negocios a costa de las vidas del pueblo. Vamos entonces, si quieres, secretario, a un pequeño corte y regresamos a Rojo y Negro. Adelante. Vamos. Sindicato Mexicano de Electricistas. Este 1 de mayo del 2021 se realizó la marcha unitaria y combativa para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.
La marcha partió a las 11 de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y estuvo conformada por la nueva Central de Trabajadores, los maestros democráticos y diferentes organizaciones sociales que reclaman la solución de sus conflictos. Y compañeras, reciban un fraternal y combativo saludo de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Este acto de los trabajadores, con un profundo sentido de clase proletario, combativo y unitario, como ya lo han señalado, refleja no solamente elementos de carácter histórico y conmemorativo desde aquellos años y desde los mártires de Chicago, sino refleja que la lucha de los trabajadores en el mundo y particularmente en este país aún tiene muchas cuentas pendientes. A pesar del cambio de gobierno, la actitud actual es no vernos, no escucharnos, o si nos escuchan, no resolvernos. En ese proceso, los trabajadores, las organizaciones populares, los campesinos, los maestros y en general el pueblo de México hemos decidido dar pasos importantes en el marco de la independencia y la autonomía para iniciar nuevamente a partir de una crisis económica y sanitaria la lucha que permita establecer un proceso de acumulación y de correlación que nos lleve, a pesar de este gobierno y de la 4T, a resolver nuestras principales demandas inmediatas y nos perfilen en el camino de resolver nuestras demandas históricas. La fuerza del ESMER, aquí se ve la fuerza del ESMER, aquí se ve la fuerza del ESMER. Para seguir con este mitin, le daríamos el uso de la voz a nuestro compañero, secretario general de la nueva Central de Trabajadores y secretario general del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestro camarada Martín Esparza Flores. Compañeras y compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las organizaciones que integramos la nueva Central de Trabajadores, en el marco de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, tenemos que felicitarnos todos por esta marcha unitaria, compañeros. Una marcha unitaria que ha sido un éxito, que logramos ponernos de acuerdo para trabajar un documento unitario con la firma de muchas organizaciones, que logramos salir a la calle con todas las medidas de sanidad a partir de que todavía existe el tema del COVID y esta pandemia. Pero ya tuvimos el valor de salir, compañeros, y seguimos vivos, y vamos a continuar luchando por defender los derechos de los trabajadores y del pueblo de México. Los únicos que no se regresaron a su casa
fueron los sinvergüenzas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco diputados y senadores que han venido aprobando reformas contrarias al interés del pueblo de México. Pero aquí están los maestros de la coordinadora, está la Asamblea Nacional de Usuarios, está la nueva Central de Trabajadores, están los campesinos y el pueblo de México para levantar nuestra voz y nuestra lucha. Hoy han dejado claro los oradores que nos antecedieron de toda la problemática que existe en nuestro país. El caso de nuestros compañeros telefonistas, agobiados por el hombre más rico de este país, Carlos Slim, que se ha hecho multimillonario con las concesiones recibidas en la época de Salinas de Gortari. Vamos a dejar solos a los telefonistas, compañeros. Ha sido clara nuestra compañera Adriana del Sunotimex, más de un año en huelga para la reinstalación de los trabajadores. No hay respuesta del Palacio. Vamos a dejar solos a los compañeros de Sunotimex, o los despidos a través de las empresas de subcontratación del Instituto de Educación Media y Superior que acabamos de escuchar a nuestra compañera. ¿Los dejamos solos? No, compañeros. También en el caso del SME, llevamos más de 11 años de lucha y seguimos vivos, camaradas. Los próximos días, los electricistas, desde este momento convocamos al pueblo de México. Bueno, pues tenemos aquí muchos saludos de compañeros de la Resistencia y de otras organizaciones que se conectan a este programa. Vamos a agradecerle a Lieven Ro, Ricardo Rodríguez Sosa, Cintia Trejo Bravo, Raimundo Ortiz, Raúl Santos Aguilar, Roberto Jiménez, Martín BC, Fabi Rodríguez, Alberto Tenorio, Sergio Campo Gutiérrez, Jorge Herrera Ireta, Rodrigo Vargas, Juan Antonio Rodríguez, Simón Pérez, José Alberto López Díaz, Amaury Campos, Lili Lino, Ignacio Narváez Cravioto, Felipe Caloso, Abuelo Castillo, Víctor González Severino, Francisco Guzmán, Sergio Rodríguez Palama, Rogelio García Flores, Ulises Uribe Gaona, Jesús Arellano, Luis Maya, Uriel Ramírez, Víctor Valdés, Patricia Almanza Martínez, Sergio Campo, Pati Sánchez, Servando Avelar, Manolo Gutiérrez, Ángel Hernández, Luis Esteban Bustos, Rubén Gómez, Sofía Verde Montiel, Óscar Cortés, Alex Ortega, Librado Valentín Eslava, Jorge Parrales, Jorge Miguel Ramos Vega, Gregorio Ernesto Paredes. Muchas gracias por seguir esta transmisión. ¿Tú tienes más saludos, secretario? Sí, tengo aquí más saludos de compañeros y compañeras. Raúl Ramírez, Estefanía Ruiz, Rada Suami, Efraín Cruz, Víctor Mora, Alejandro Domínguez, Daniel Morales, Pablo Escalona, Arturo Hurtado, Mauricio Gómez Beristain, nuestra compañera Elisa Núñez, la chinita que estuvo muy temprano en estas marchas también, Rodrigo García, Luis Mario González, Andrés Aguatzin, César Yair Vázquez, Laura T. Apolonio, José de Jesús Lira, Marco Núñez, Osvaldo Tapia,
don Osvaldo, Norberto Sarabia, compañero del grupo de jubilados, Rocío de la Rosa, Carla Costa, compañero Mario Navarrete, que anda muy activo también en las redes, Hernández, José Luis Ortiz, Tomás Chavarría, Fernando Amezcua Castillo, el compañero del Proyectado del Servicio Médico, Martín Villegas, Alejandro Pérez, Rocío Higuera, Ángel Hernández López, mi compañero Ángel, muy activo ayer escuché unos discursos muy importante, Roberto Ordóñez, Estefanía Ruiz, Carlos Muñoz, Tomás Terreros, Adrián Castro, José Luis Hernández Ayala, Pipino Cuevas, ex miembro del comité, Alejandro Pulido, Fernando Muñoz Ponce, nuestro compañero secretario del Interior, Ricardo Soto, Marchino, Gilberto Burgos, nuestro compañero Gilberto, y la compañera Isela Huerta. A todas y a todos ustedes, compañeros, un fraternal saludo y continuamos con esta emisión más de Rojo y Negro. Bien, pues veíamos en las imágenes del corte la movilización del 1 de mayo unitario con gran participación popular y sobre todo de trabajadores sindicalizados de la nueva Central de Trabajadores, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, de la CENSUICIG, organizaciones sociales poderosas como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, hubo grupos también de compañeros telefonistas, de compañeros universitarios, una movilización unitaria, pero también con principios de autonomía, con respecto al propio gobierno, obviamente al capital, y levantamos nuestras demandas, logramos consensar un manifiesto que integra el conjunto de demandas, pero además de las demandas, que son las reivindicaciones inmediatas que cada organización tiene, logramos establecer allí ejes programáticos antineoliberales en la exigencia de que se profundice el desmantelamiento del neoliberalismo en nuestro país y también de crítica a esta conducta errática de mantener el pacto con la oligarquía, de darle desde el poder concesiones que van en contra de los intereses de los trabajadores, y todo esto fue resumido en un documento unitario que se leyó también en la Plaza de la Constitución. Y bueno, creemos que la movilización fue exitosa en la medida que logramos construir una unidad que se expresó en una gigantesca manifestación este pasado 1 de mayo, secretario. Sí, con mucho contenido este 1 de mayo y además, pues acorde a la situación que vivimos los trabajadores en México y en el mundo. Fue una forma de salir a marchar de manera unitaria por un 1 de mayo unitario y proletario. Es una forma de honrar el legado histórico de los mártires de Chicago, de los mártires de Río Blanco, de Cananea, de los mártires del Sindicato Mexicano de Electricistas, que al inicio y todo el proceso de estos más de 100 años que tenemos de existir en nuestro país, hemos sido víctimas de gobiernos, de empresas y de las Fuerzas Armadas y Militares. Estamos vivos, estamos vigentes, y más en esta coyuntura sobre que la pandemia, que además de que ha dejado muchas víctimas y pérdidas humanas, desintegraciones familiares, pues también ahora está el problema de la crisis económica. Por la mañana, en el programa de radio de Frecuencia Laboral, hubo una colaboración del doctor David Lozano, quien es el director del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, donde hace un análisis sobre la pérdida de las prestaciones y de los derechos de los trabajadores a lo largo de los últimos 20 años. A nivel mundial hay una pérdida de por ahí del 25%, a nivel América Latina hay una pérdida del 40%, pero a nivel de México, la pérdida de las prestaciones, de los contratos colectivos, por esa alianza entre los gobiernos y patrones, es del 45%, o sea, casi la mitad de tus percepciones, de tus prestaciones, de los contratos colectivos, y producto de esta crisis, pues hoy el gobierno va a continuar
en esa lógica de los ajustes a los trabajadores que tengan contrato colectivo. Por eso la razón de estos gobiernos y de la actual administración para resolver de fondo contratos, problemas que tienen que ver con contratos colectivos de trabajo, como el tema de SME, como el tema de los del Subnotimex, como el tema de, hoy está en revisión, los compañeros del SUPIN les ofrecen el 2% de incremento al salario, cuando ya la inflación está llegando casi al 4%. Pues tiene que ver que ese ajuste va a continuar en los próximos años, a partir de aplicárselo a todos los trabajadores que tienen contrato colectivo, porque hoy la figura que estos van a imponer desde las altas esferas del gobierno y los empresarios es el teletrabajo y es el tema de las plataformas digitales que estamos viendo como ya están muy metidas en nuestro país. Y esos son de los escenarios que estamos viviendo, que vamos a vivir. Por eso la importancia de la participación unitaria y planetaria en este 1 de mayo. Vaya nuestro más amplio reconocimiento a los compañeros y compañeras que llegaron muy temprano al Ángel de la Independencia. Llegaron también compañeros de las Hermanas Divisiones. Me tocó saludar ahí a bastantes compañeros y compañeras y que aguantamos porque pues el clima no estaba, el sol estaba muy fuerte. Fuertísimo. Estamos muy curtidos en el tema de la lucha. Llevamos muchos años caminando juntos por las calles de la Ciudad de México, exigiendo justicia, y este 1 de mayo no fue la excepción. Allí estuvimos, dimos un mensaje muy claro sobre mantener esta coordinación unitaria para defender cada uno de las luchas que están dando los sindicatos a nivel nacional. Los maestros traen problemas, los sindicatos de otras universidades traen problemas, los del transporte público de pasajeros RTP, que ahora sí salen a pedir el apoyo de los trabajadores de RTP cuando su director los trae pues violando de manera sistemática el contrato colectivo de trabajo. Y así, bueno, los compañeros de Subnotimex que estuvieron ahí también presentes, pues llevan más de 365 días de huelga y no se resuelve. Están los despedidos, trabajadores de La Jornada, del periódico La Jornada, que recordemos también les quitaron su contrato colectivo de trabajo, despidieron a la secretaria general y ya hay más despedidos. Entonces creo que esta coordinación, que es lo que platiqué con varios de los dirigentes que estuvimos ahí, es mantener esta coordinación para que no haya luchas aisladas, para que podamos observar y podamos, con la fuerza de los trabajadores y el respaldo de los sectores populares y sociales, poder alcanzar pues, el objetivo, que es que se resuelva de fondo esta problemática generada pues, por los gobiernos anteriores y otras generadas por la actual administración. Sí, hay que resaltar este asunto de cómo se logró este acuerdo, porque hay dos aspectos del pronunciamiento que me gustaría resaltar. El tema, uno es de que todas estas organizaciones que convergimos este 1 de mayo, estamos en contra de que el costo de la doble crisis económica y sanitaria la tengan que pagar los trabajadores. Es una primera cuestión. Luego, en segundo lugar, estamos por promover una salida democrática, popular, proletaria a la crisis, ¿no? Y tercero, de que para que efectivamente se desmantele al neoliberalismo en México es necesario que se reviertan las reformas estructurales que nos impusieron en los últimos 30 años. Y en ese sentido reivindicamos el tema de la abrogación de la reforma educativa, la prohibición, no regulación del outsourcing, prohibición del outsourcing, la defensa de la autonomía sindical, la renacionalización de la industria eléctrica, que recién hicimos una consulta, secretario, para conocer la opinión de alrededor de 100,000 mexicanos, y pues fue contundente el hecho de que la mayoría de los mexicanos está por que se recupere la soberanía energética de nuestro país. También reclamamos un régimen de pensiones y jubilaciones de carácter social y solidario, y no al pago de las pensiones en UMAS. Esta es una afectación muy fuerte al ingreso de los compañeros pensionados. Luchar por la soberanía alimentaria de nuestro país, por una economía social y solidaria, por la inclusión de los pueblos indígenas en la construcción de una ley de conjunta para los pueblos
y comunidades indígenas, basada en el convenio 169 de la OIT. También algo muy importante, que más adelante tenemos una entrevista con compañeros de Colombia, el tema de la suspensión del pago de la deuda pública, porque este es un lastre que tiene afectación en la medida en que los gobiernos voltean a ver al pueblo para que costee la crisis, ¿no? Cuando siguen pagando el servicio de la deuda externa, en el caso de México ya lo hemos tocado, y se pretende pasarle la factura al pueblo trabajador. Y también exigimos la solución de los conflictos, la huelga de Notimex, que ya cumplió en este periodo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador un año, la huelga de Notimex, la reinserción laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, su reafiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, es algo que estamos peleando. También la solución a los emplazamientos a huelga de los sindicatos universitarios, en contra de la violencia de género, que en nuestro país es muy grave, los feminicidios, la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes, la libertad de los presos políticos y el esclarecimiento del asesinato político de 45 activistas sociales y defensores de los derechos humanos asesinados durante el presente sexenio. Y desde luego la reivindicación del internacionalismo proletario a favor de la emancipación de los pueblos. Esto fue en síntesis los ejes que enarbolamos este 1 de mayo con todo el conjunto de organizaciones que suscribieron este manifiesto. Bueno, pues queda la intención de mantener esta coordinación, de avanzar en la unidad, y digamos este 1 de mayo, que fue con mucha participación del sindicato, de nuestros compañeros que llegaron desde nuestras hermanas divisiones a la Ciudad de México, y logramos armar un contingente muy importante de trabajadores y trabajadoras en resistencia. Y ese mismo contingente tuvo una expresión el día de ayer, una acción que no anunciamos, la preparamos ahora sí que en secreto, como sorpresa, y el día de ayer tomamos las calles de la Ciudad de México, un plantón en avenidas muy importantes, secretario, para demandar la interlocución con el director de Comisión Federal de Electricidad y la solución de nuestras demandas. Sí, es muy importante este documento que acabas de sintetizar, y es necesaria su lectura, es una lectura obligada para todos nuestros compañeros, porque fijamos una posición como nueva central de trabajadores y además reivindicamos las demandas de cada organización, como el caso nuestro es la afiliación al Seguro Social y la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad. Entonces, compañeras y compañeros, ese documento hay que darle lectura, hay que comentarlo, porque ahí tenemos ejes programáticos para continuar en este proceso de articulación con otras organizaciones sindicales, sociales, populares, y sobre todo, pues, a ir por nuestras propias demandas. Y bueno, 1 de mayo, importantísimo, le dimos ya vuelta a las organizaciones a nivel internacional, salió la nota, una buena cobertura de medios para la movilización de esta convocatoria unitaria. Y el día de ayer, como bien lo mencionas, pues tuvimos que tomar pues las calles otra vez de manera sorpresiva, pues, ante la falta de respuesta de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad. La carpeta que entregamos al Palacio Nacional se le entregó la licenciada Leticia Ramírez a funcionarios de la Secretaría de Energía, y por voz propia de uno de los funcionarios de la Secretaría de Energía, se la enviaron ya al director de la Comisión Federal de Electricidad. Es el censo de la reinserción laboral que estamos planteando de los 15,300 compañeros que estamos en la resistencia. Sin embargo, pues hay una cerrazón por parte de las autoridades de la CFE. Además de la cerrazón, pues también hay provocaciones que están haciendo a nuestra organización
como las demandas penales que ha interpuesto CFE en contra nuestra por los supuestos de robo y despojo de bienes inmuebles que recibimos en la negociación y que están establecidos en el memorándum de entendimiento. También hay una provocación por el predio norte de Jorge Luque, que la semana pasada se hizo una diligencia ya ordenada por el propio fiscal, la fiscalía, y entonces ese tipo de aspectos pues no nos parecen, cuando hoy la realidad es que la CFE recibió todos los bienes inmuebles, los activos productivos de nuestra empresa, hasta nuestras propiedades personales, nuestras cosas personales, se quedó la CFE. Entonces lo que estamos demandando es una reunión con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, lo hicimos en su momento por escrito. Ayer volvimos a entregar otro documento donde insistimos en que debe de ser una mesa al más alto nivel de la Comisión Federal de Electricidad para resolver. Los funcionarios que estuvieron presentes de la CFE, por parte del jurídico de la CFE y por parte de otras dependencias, ellos coinciden en la necesidad de que también intervenga la Secretaría de Energía como cabeza del sector para resolver de fondo este conflicto. Creemos que es posible, claro que es posible. Aquí ya solamente es voluntad política para resolver el fondo. Cuando hoy las reglas del trabajo pues ya obligan a todas las empresas a quitar la famosa subcontratación del on-sourcing para que se tengan trabajadores permanentes. Y creo que la propuesta que ha hecho el SME a las autoridades del gobierno en Palacio Nacional pues es una propuesta viable que nos permite reinsertar laboralmente a todos los trabajadores, pero sobre todo quitar ya esas figuras de subcontratación que nada tienen que hacer en el sector eléctrico, porque esas figuras las impuso con lujo de violencia Felipe Calderón, este comandante Borolas que se sentía militar, salía con sus chaquetas color militar, y prácticamente pues era un personaje que tenemos que procesarlo por todas las arbitrariedades que ha ocasionado en nuestro país, no nada más a nosotros, sino a muchos mexicanos, pero ese decreto de extinción lo impusieron ellos, y no puede ser que un gobierno democrático que llega con el respaldo popular y del hartazgo de todos estos años de política neoliberal, hoy continúen administrando con decretos como el de la extinción de Luz y Fuerza, que para todos los mexicanos es muy claro que fue inconstitucional, fue ilegal, que fue avalado por estos sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que estamos en un momento sumamente importante. Este mes hay que trabajarle fuerte, salir a las calles, exigir una solución al conflicto, y se avecina pues el 11 de mayo. Yo creo que ahí, compañeras y compañeros, hay que salir nuevamente, hay que ir a Palacio Nacional. La solución de nuestro conflicto está en las manos del presidente de la República. Así es, secretario, vamos a darle continuidad a las reuniones con la Comisión Federal de Electricidad, como acordamos el día de ayer, para tratar la agenda que se puntualizó, y vamos a mantenerlos informados de cómo va esta negociación para llegar el día 11 de mayo, como señala nuestro compañero secretario general, con más elementos de contundencia en movilización y en planteamientos, y alcanzar una victoria. Vamos a ir a un corte y regresamos con la entrevista con los compañeros de Colombia. Este lunes 3 de mayo del 2021, miles de trabajadores y trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizaron a las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad para exigir una audiencia con Manuel Bartlett Díaz, director general de CFE.
El SME ha presentado diversas propuestas con viabilidad técnica y económica para avanzar en la solución del conflicto electricista y fortalecer a la CFE en la búsqueda de recuperar la soberanía energética en beneficio del pueblo de México, y hoy nuevamente exige que sean atendidas sus demandas. Primero, hacer un amplio reconocimiento a todas nuestras compañeras y compañeros que desde muy temprano, a las 6 de la mañana, estuvieron presentes aquí en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Un reconocimiento a todas y a todos ustedes, compañeras y compañeros. Esta convocatoria se hizo muy rápida, se hizo desde el día de ayer, porque hay varios temas que tenemos pendientes aquí en la CFE. Uno es el documento que ingresamos hace ya más de 2 años, solicitando una audiencia constitucional al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barche Díaz, porque cuando era oposición siempre estaba en el SME, compañeros, siempre era muy solidario, iba a los foros, iba a las asambleas, proponía puntos de acuerdo en el Senado, fue con nosotros allá a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a exigir un nuevo laudo para la reinstalación de todos los trabajadores con CFE como patrón sustituto. Era cuando era oposición, y hoy que es gobierno, pues resulta todo lo contrario. Pensábamos que íbamos a resolver muy pronto el conflicto del SME, porque bien lo sabe él, recibió todos los bienes inmuebles de Luz y Fuerza del Centro, la CFE, hasta nuestras pertenencias se quedaron, compañeros, con ellas. Nuestros equipos, nuestras herramientas, nuestras cosas personales, no nos dieron oportunidad de sacarlas. Y hoy sabe él perfectamente, porque así lo describió, que el tema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue el principal propósito, fue la privatización de la industria eléctrica de un sindicato que siempre se opuso a la privatización, compañeros. Y hoy lo que recibimos de esta autoridad son demandas penales en contra nuestra, nos acusan de robo y despojo de bienes inmuebles, nos mandaron detener a varios compañeros allá en la Sierra Norte de Puebla con lujo de violencia con la Guardia Nacional. A los usuarios de la nube los traen cortándoles la luz de manera masiva, con demandas también. Y sobre todo, la crítica que hace este señor a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, diciendo que ya no existe el sindicato, que no somos un sindicato. Hoy aquí tenemos un documento nuevo, lo vamos a volver a entregar, y lo importante es decirles a ustedes que después de muchas horas en este plantón, hubo la intervención de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, muy activa, con sus funcionarios, que aquí hay algunos, con Gobernación, y ahorita la información es que nos va a recibir el director jurídico de la Comisión Federal de Electricidad para retomar la mesa de trabajo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Por lo que vamos a acudir, les planteamos a ustedes que acudamos, la comisión encabezada por un servidor como secretario general, nuestro compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior, nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce, secretario del Interior, y nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, secretario del Trabajo, donde ya tenemos los planteamientos que hemos hecho en Palacio Nacional, y hoy hay que retomarlo aquí. Y si no hay respuesta a nuestras demandas, ya sabemos cómo actuar, compañeros, porque nosotros tenemos que ir a recuperar los centros de trabajo que hoy están los contratistas, y es materia de trabajo que le corresponde al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En ese sentido, plantearles a ustedes que nos permitan acudir a la Secretaría de Gobernación. Ahí va a ser la reunión con estas autoridades y con la intervención de la jefa de gobierno, que nos pide que podamos también coadyuvar
a que continúen contaminando los metrobuses con el diésel, bueno, pues que sigan contaminando, que levantemos el plantón, compañeros, y terminando nosotros la reunión, estaríamos mandando un comunicado a toda la base de resistencia para que ustedes como representantes lo puedan explicar a nuestros compañeros de base. Ese sería el planteamiento. Si están de acuerdo, compañeros, sírvanse a manifestarlo, por favor, para que podamos acudir, levantemos nuestro plantón, llevemos nuestras carpas al sindicato y mantengamos la comunicación, porque de aquí para adelante, compañeros, no vamos a descansar hasta recuperar nuestra fuente de trabajo, del cual fuimos despojados por el usurpador de Felipe Calderón Hinojosa, camaradas, por Javier Lozano Alarcón y el exdirector del CFE, Alfredo Elías Ayú, y toda esa camarilla de sinvergüenzas que han venido saqueando a nuestra nación. Por eso decimos que viva la resistencia, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas, viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Continuamos con Rojo y Negro, agradeciendo a los compañeros que siguen esta transmisión, compañeros de la asistencia y también de otras organizaciones que siguen a Rojo y Negro. Agradecemos a Raimundo Segovia, Pablo García, Jorge Lovera Castañeda, Grupo Político Culhuacán, Erit César Lamarca, Víctor Mora, Guillermo Membrillo, Amador Martínez Teodoro, Alberto Ramírez, Luis Rolando Moreno y Roland. Saludos, Beto Olivares, Elia Alic Martínez, Sos Morales, Laura Melgar, Javier García Camacho, Armando Rivera, Cielo Emilce, Luis Escamilla, Samuel Mendoza, Elvira María del Rayo Huerta, Julio Carrillo, Ernesto Eslava, Marcos Oseguera del Olmo, Mario Larios, Ernesto Brambila, Naúm Velázquez Urbina, Jorge Solórzano, Alan Parrales, Gustavo Cacique, Corangués, América Meraz, Grupo Regional Texcoco, Rubén Espinosa Ramírez, Juan CJ, José Luis García Trujillo, Juan Lina Luno, Margarito Monroy Espino, Amada Martínez Arizmendi, Manuel Feliciano, Leticia Alfaro, Héctor García Franco, Óscar Quintero Rivero, José Reyes Colectivo, Refundación País, Hugo Alberto Piña y Luis Esteban Bustos. Yo tengo más saludos también a compañeras y compañeros. Está Cara de Piedra, y luego está nuestro compañero Felipe Francisco Jiménez Sánchez, secretario general de la División Juan Do, Hugo Shos Papadilla, Mane HR, Hugo Hernández, Rafael Clorio, Judith García, Miguel Vidargas, Sirenia Cruces, Eustaquio Hernández, Rafael Luque, Óscar Falcón, Roberto Baggio, Pedro Islas, Omar Garibay, nuestro compañero Omar, también aquí está siguiendo la transmisión, Rubén Martínez, miembro del comité, Apolinar López, nuestra compañera Erika García, que estuvimos ayer en el plantón ahí platicando varios temas, Agustín Salazar, Camilo Bobadilla, Alfredo Peirot, que llegó también temprano ahí en la convocatoria, Nacho López, Rubén Villafuerte, Alejandro Domínguez, Juan Montaño, Juan Cedillo, Martín Villegas, Miguel Ángel Montiel, Juan Carlos Cosío, Roberto Zúñiga, Gifabel Sánchez, Justo Miranda Vera, nuestro compañero Justo, Roberto Fernández del Movimiento Nacional de Usuarios, Fernando Cermeño, Manuel Martínez Ramírez, Sergio González Hernández. A todas y a todos ustedes, compañeros, un amplio reconocimiento por seguir esta transmisión de Rojo y Negro. Muchas gracias a todas y todos. Vamos a darle ahora la bienvenida al compañero Jimmy Moreno. Él es presidente nacional del Congreso de los Pueblos en Colombia, para que nos platique qué está pasando por allá. Acá llega la información muy sesgada en los medios de comunicación tradicionales,
y quisiéramos que nos dieras un contexto de lo que pasa allá, compañero Jimmy. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial y fraterno para este espacio rojinegro e igualmente para nuestro pueblo hermano de México, que también está permanentemente a través de la lucha y la movilización popular, pues defendiendo sus derechos y defendiendo la dignidad de nuestros pueblos. Agradecerle el espacio del Congreso de los Pueblos, permitirnos pues un poco contextualizar esta situación que estamos viviendo en este momento y pues que se enmarca en el marco de la convocatoria a paro nacional. Un poco en ese contexto pues decir que pues en nuestro país venimos en un ascenso de las luchas populares, más o menos desde el año 2010 se empezaron a surgir grandes ejercicios de movimientos sociales como la Marcha Patriótica, el mismo Congreso de los Pueblos, posteriormente hacia el 2013-2014, unas grandes movilizaciones agrarias, campesinas, afros e indígenas. Logramos constituir un espacio de unidad que se llamó la Cumbre Agraria Campesina Niquipopular. Luego vinieron las movilizaciones del movimiento estudiantil, también muy fuertes, de alcance muy importante de cara a la defensa de la educación pública, y de ahí en adelante pues también todo un torrente de luchas sociales, sindicales, de las luchas de las mujeres, de las luchas de todos esos movimientos que hoy se vienen expresando y pues que también están esperando pues la perspectiva de construcción de un nuevo país. Paralelo a eso, pues también decir pues que venía caminando un proceso de negociación de paz, ¿cierto?, que concluye en el año 2016 con la firma del acuerdo, ¿cierto? Y paralelo a eso también pues se venían desarrollando algunos ejercicios de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Hoy pues esos diálogos evidentemente han sido incumplidos por el Estado colombiano, y en ese transitar de tiempo, ¿sí?, partiendo pues que en nuestro país históricamente se ha tenido que vivir el marco de un conflicto social, un conflicto militar bastante agudo, ¿cierto?, de más de 50 años, el pueblo también luchando por la defensa de sus territorios y por la aspiración de una paz con cambios y transformaciones profundas. En ese marco, los distintos gobiernos que han habido, pues evidentemente bajo un modelo internacional, ¿cierto?, promovido por el imperialismo, pues han venido profundizando en nuestro país lo que llamamos el modelo neoliberal, ¿sí? Más desde las políticas extractivas y de despojo de nuestros territorios. Entonces se ha pensado también un modelo económico en función de los intereses privados nacionales e internacionales. Se ha desconocido el campesinado como un sujeto de derechos y se ha intentado pues desaparecerlo de los territorios, ¿cierto? En ese sentido, pues también poco a poco se ha venido dando en curso un etnocidio hacia los pueblos étnicos, afros, indígenas, porque pues evidentemente están en los territorios pues, que son de interés geoestratégico, ¿cierto? No solo para los intereses colombianos, sino también para los intereses de las multinacionales. En esa profundización de ese modelo, pues hay que caracterizar pues que el Estado colombiano y sus diferentes gobiernos, más digamos pues esa línea uribista, ¿cierto?, que ha estado en el gobierno con el expresidente y criminal de guerra Álvaro Uribe, y hoy pues en manos de Duque, pues son gobiernos que tienen un corte mafioso, criminal, de una perspectiva autoritaria, ¿cierto?, que promueve mucho la corrupción, y por otro lado, pues evidentemente, pues que están en función de profundización de un modelo de guerra, ¿cierto?, no solo hacia nuestro país, al interior de nuestros territorios, sino también en una perspectiva de conflictos internacionales, de injerencia en otros procesos de transformaciones, de cambios, de revolución, y en ese sentido, pues también este gobierno, pues ha sido punta de lanza, ¿cierto?, para ingerir en el proceso bolivariano de nuestro pueblo hermano
de Venezuela, inclusive pues también hacia el gobierno y hermano pueblo cubano, ¿cierto? En el marco también de todas estas dinámicas de proceso de paz. Partir pues que evidentemente Colombia es un estado que a pesar de tanto conflicto social, de tanta movilización, pues se ha venido profundizando un tratamiento de guerra a la protesta social, partiendo pues que la escuela, la doctrina militar que tienen, pues hace parte de esa doctrina de seguridad que ha impuesto los Estados Unidos en toda nuestra América, y esa ha sido la actuación también del movimiento social. Veníamos en un momento fuerte de ascenso. En el año 2019 fue un año histórico, ¿cierto?, para las luchas populares de Colombia, con la convocatoria del paro nacional, obviamente generó muchos días, meses, pues esa indignación es específicamente en las calles y carreteras de nuestro país. Esa iniciativa de paro pues se ve un poco truncada, ¿cierto?, resaltando pues que los actores claves de esa movilización social han sido los estudiantes, los jóvenes, los procesos de mujeres, estudiantiles, y que se han venido sumando los movimientos sociales organizados, el mundo sindical, los movimientos sociales y políticos, los pueblos, y que esa sumatoria pues ha permitido fortalecer ese proceso y esas dinámicas. Una pregunta. En ese ascenso, ¿sí? Este paro que del 28 de abril fue convocado por todo este conjunto de fuerzas, ¿y cuáles fueron las razones del por qué estalló este paro nacional? Sí, digamos, en esa perspectiva, pues veníamos desde 2019, llega la pandemia, ¿cierto? La pandemia profundiza esa crisis económica, social, política, militar. El gobierno de Duque genera una serie de decretos, ¿cierto?, de una manera autoritaria, desconociendo el Congreso de la República, las propuestas que ha venido surgiendo, la movilización social, los pliegos que se han presentado. Inclusive se presentó un pliego para atender la emergencia sanitaria que hablaba de la defensa de la salud, de poder proyectar una renta básica universal para todo el pueblo colombiano, la no privatización, no reformas tributarias, y en ese sentido, pues el gobierno profundiza esa política y eso evidentemente empobrece más al pueblo colombiano. En ese sentido se genera un detonante cuando el gobierno, iniciando año, plantea una nueva reforma tributaria, ¿cierto?, donde propone recoger 28 billones de pesos para supuestamente atender la crisis social que se había generado, después pues de hacer una inversión de 13 billones de pesos en aviones de guerra, de todo ese fenómeno de corrupción que le cuesta al país más de 70 billones, y todos esos escándalos que han venido dando en el país, y el gasto tan excesivo del Estado que se viene haciendo. En ese sentido, pues todos estos sectores nos convocamos, ¿cierto?, desde el Comité Nacional de Paro, y allí convocamos a la jornada el 28 de abril, que nuevamente vemos que esa indignación que venía, ¿cierto?, desde el 2019, se reúne nuevamente y se proyecta pues esta dinámica de paro nacional, que bajo la bandera de tumbar la reforma tributaria, de tumbar un proyecto de ley que va a profundizar la privatización del sistema de salud, de las reivindicaciones estudiantiles frente al tema de la defensa de la universidad pública, de matrícula cero, entre otras iniciativas, pues ese paro escala hasta el día de hoy, que aún la gente sigue sumada en las calles, y nos parece pues muy importante resaltar que hoy son las barriadas, ¿cierto?, los procesos territoriales los que mantienen el paro, de esas poblaciones excluidas, como vemos en Cali, ¿cierto?, como uno de los epicentros del paro nacional, donde se conjugan pueblos étnicos, afros, indígenas, campesinos, sectores sociales populares que históricamente han sido marginados y empobrecidos por este modelo de país. En ese sentido, la respuesta del Estado colombiano es una respuesta militar. El día sábado, ante el escalamiento del paro nacional y la consigna que la gente recoge desde el 2019 es: fuera el mal gobierno, fuera Duque, ¿cierto?, en una postura muy política, rechazando pues ese modelo neoliberal. El gobierno lo que hace el sábado es declarar, apelar a un decreto de asistencia militar que tiene que ver efectivamente con la militarización de los territorios, y donde le da la orden a la policía, al SMAT, que es el Escuadrón Antidisturbios, y a las fuerzas militares prácticamente de salir a disparar y a masacrar el pueblo colombiano que está resistiendo en las calles.
Por eso hoy estamos hablando de más de 30 muertos, ¿sí? Mucha gente desaparecida, jóvenes, compañeras violadas por parte de la Policía Nacional en los procesos de detención, más casi 20 personas que les han tenido lesiones oculares por la fuerza desproporcionada del ESMAD, igualmente una serie de allanamientos, de judicializaciones totalmente ilegales, pero eso evidentemente no ha detenido el paro nacional. Esta semana nuevos actores se van a sumar, ¿cierto? El indígena dice vamos a apoyar el paro nacional, los transportadores, los sectores taxistas y muchas más organizaciones sociales estamos en esa lógica, y por eso mañana también el movimiento sindical y el Comité Nacional de Paro va a convocar una nueva jornada 5 de mayo, muy parecida a la del 28, para darle una potencia a este ejercicio de paro nacional y para expresarle al mundo el tema de esas masacres, de ese genocidio y de esa militarización que se está haciendo a la protesta social. Bueno, acá nos llegó la nota de que el gobierno había retirado su reforma fiscal y que estaba la renuncia del ministro de Hacienda. ¿Esto qué efecto tiene en el movimiento? No sé. Sí, digamos, podemos catalogarlo como un logro, ¿cierto?, de la movilización social, que se retire la reforma tributaria y que renuncie el ministro Carrasquilla, que para tenerlo en cuenta, pues es uno de los candidatos a ser director del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto?, en proyecciones que tiene pues esa clase oligárquica que está en función del modelo neoliberal. Evidentemente, pues eso también lo asume el gobierno, ¿cierto?, en términos de tratar de dispersar, de bajar un poco las tensiones. La reacción ha sido distinta, ¿cierto?, el fortalecimiento del paro nacional, porque entendemos que el gobierno opera mediante unas bancadas mayoritarias y que es el mismo gobierno uribista quien está proponiendo una nueva reforma, ¿cierto?, que no va a cambiar en lo sustancial y que efectivamente pues va a seguir generando mayor carga hacia los sectores medios y empobrecidos de nuestro país, y va a seguir dando pues todas esas gabelas y extensiones de impuestos a las clases ricas que hay en nuestro territorio. Y también, evidentemente, el pueblo sabe que en este momento, si bien estamos pasando una crisis en términos de ese genocidio que se suma a toda la muerte de los líderes sociales, pues evidentemente estos espacios nos sirven para denunciar ese terrorismo de Estado, para denunciar este gobierno criminal que en manos de las fuerzas militares está masacrando el pueblo y está dándole un tratamiento militar a la protesta social. Muy bien, ¿y cómo podemos nosotros desde México apoyar este movimiento? Mañana se reúne la nueva Central de Trabajadores, vamos a informar sobre esta comunicación, sobre cómo evolucionan los acontecimientos allá y cuál es el propósito de esta organización popular unificada, para que la nueva Central de Trabajadores haga un pronunciamiento y veamos qué otras actividades podemos realizar acá en México en solidaridad. Vamos a mantener pues la comunicación con ustedes. Más adelante nos pondremos de acuerdo para ver si podemos hacer un programa especial, ¿no?, donde haya un poco más de tiempo, haya más diversidad de participantes, ¿no?, que pudiéramos hacer una especie como de conversatorio, manteniendo la comunicación con ustedes, compañero. Secretario, ¿quieres comentar algo? Micrófono. Sí, es solamente reconocer todo el contexto que ha hecho Jimmy Moreno de la problemática que enfrentan en Colombia, que es similar a la problemática que enfrentamos en México, a pesar de que en México hay un gobierno que ha llegado por el respaldo popular, por el hartazgo de los gobiernos neoliberales, también se están tomando políticas públicas contrarias al interés de los mexicanos, y lo vemos acá con reformas para militarizar el país con la famosa Guardia Nacional, lo vemos en los ajustes a los trabajadores con los incrementos salariales por debajo de la inflación, lo vemos con reformas que acaban de hacer sobre mantener la subcontratación con el outsourcing, reformas que no tocan el tema energético de lo que hicieron los neoliberales con todo lo que ha sido un escándalo de sobornar conciencias de senadores y diputados para privatizar el sector energético. Y bueno, creo que también acá en México está emergiendo un movimiento social importante, donde se vinculan los sindicatos, las organizaciones sociales, organizaciones populares, organizaciones campesinas,
y que en ese sentido América Latina ha sufrido pues el despojo de los recursos naturales, el despojo de sus prestaciones, en el caso de los sindicatos y los trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo, el acecho de todas estas mafias de grupos criminales que son los que han venido metiendo ese terror a las comunidades indígenas y campesinas. Creo que lo que pasa en Colombia es similar a lo que pasa en México y debemos de vincular más nuestras luchas para poder frenar este despojo que está haciendo esta política económica neoliberal en todas nuestras naciones. Pues muchas gracias, Jimmy Moreno, por estar comunicándote con nosotros, y como te ha explicado mi compañero José Humberto, es necesario que podamos tener esta comunicación permanente. Tenemos una Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores, que ahí estamos articulándonos con varias organizaciones. Muy bien, pues nos queda claro que el paro parcialmente, digamos, logró su objetivo con el retiro de esta reforma fiscal. Sin embargo, no está todavía definido, como lo explicó nuestro compañero, el retiro de esta reforma fiscal. Hay cosas, el movimiento sigue, y vamos a estar muy al pendiente de cómo evolucionan estos acontecimientos. Vamos a mantener la comunicación con los compañeros del Congreso Nacional, del Congreso de los Pueblos, Colombia, el capítulo Colombia, para poder coordinar algunas acciones de solidaridad desde México con este movimiento, resaltando el hecho de que hay una actitud beligerante del gobierno, represiva, de respuesta violenta en contra de la protesta social, y eso lo vamos a destacar en nuestra denuncia, compañero. ¿Algo que quisieras agregar, Jimmy? No, agradecerles, compañeros, por el espacio, a todo el pueblo hermano de México. Creemos que para esta situación que estamos pasando, pues es muy importante no solo estos espacios de visibilización, sino también la solidaridad, ¿cierto?, de estas luchas, como lo han expresado, y también pues denunciar al Estado colombiano desde los países frente a ese tratamiento militar y a ese genocidio que se está haciendo en Colombia. Y como lo planteaba también el compañero anteriormente, pues es muy importante que nuestros pueblos vayan reflexionando en que compartimos unas mismas luchas, unas mismas problemáticas, y que en ese sentido una aspiración que creemos es unificar esas luchas contra este imperio y contra este modelo neoliberal. Entonces, solo agregar eso y fortalecer pues ese saludo de fraternidad, lucha, resistencia y dignidad de nuestros pueblos. Así es, Jimmy. Adelante. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Bien, pues acabamos de escuchar cuál es la situación en Colombia. Luego los medios de comunicación distorsionan todo, y bueno, aquí de viva voz los dirigentes populares del Congreso de los Pueblos, capítulo Colombia, nos acaban de informar verídicamente lo que está ocurriendo y cómo esto todavía no se resuelve. Todavía hay más que alcanzar. Muy bien, secretario general, estamos ya casi llegando al final de esta transmisión. Vamos a terminar el día de hoy con una cápsula informativa sobre el tema de programa habitacional. El compañero Héctor Cortés nos hizo llegar una información que vamos a compartir al cierre de esta transmisión, y bueno, ustedes pueden tomar nota, y el próximo programa vamos a responder a las dudas que puedan surgir de esta cápsula informativa de nuestro compañero secretario de Economía. Secretario. Sí, hay más saludos de compañeros que están siguiendo esta transmisión, que me hicieron llegar. Enviamos un saludo fraterno a los compañeros Carlos Escobar, Carlos Olivares, Adriana Zamudio, Sergio Enciso, Marco Antonio Moreno, Osiris Jiménez, Héctor Lara Cano, Víctor Hernández, Ricardo Hernández Castillo, Johnny Blues, José Luis Membel, Mendívil. Entonces, a todos ustedes, compañeros, les agradecemos que sigan esta transmisión. Hay varias tareas que vamos a estarles informando. Una es sobre la movilización para el próximo día
11 de mayo hacia Palacio Nacional. Como lo hemos explicado, vamos a mandar la convocatoria para que estén muy pendientes todas nuestras compañeras y compañeros, y también informarles sobre lo que estamos haciendo. Ustedes recordarán que firmamos un memorándum de entendimiento con Mota Engil sobre una serie de obras que tienen ellos, que han ganado los contratos. Bueno, ayer tuvimos una buena reunión, ya entregamos una propuesta de contrato colectivo de obra, y esa propuesta se va a revisar por parte del jurídico de Mota Engil, y una vez que la podamos concretar, estaríamos informando sobre una carretera que se va a construir en el Estado de México. Es una buena noticia porque ya está estructurado este contrato. Ahí hay dos tipos de contratación: una contratación de personal de distintas categorías, y otro es un contrato que se hace de acarreo sobre materiales. Entonces, es una noticia importante que queremos compartir con ustedes, porque ayer ya por la tarde-noche se hizo la reunión ya con el documento, ya está socializado con Mota Engil, ellos ya lo turnaron a su jurídico. Creo que no vamos a tener mayor problema con firmar este contrato de obra con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Excelentes noticias, secretario. Qué bueno que informas, porque esto genera expectativas laborales para nuestros compañeros. Y hay una pregunta de la compañera Sofía Verde Montiel, que si podíamos informar acerca de cómo puede integrarse al amparo en contra del pago de su pensión con UMA. Ahorita lo que hicimos nosotros es como los tiempos jurídicos ya pasaron, quien hizo suya la demanda fue la nueva Central de Trabajadores, con la personalidad jurídica que tenemos. Ya se hizo la ampliación de la demanda. Entonces ahorita lo que sigue es darle seguimiento a las audiencias. Se pospuso una audiencia que se tenía con el juez que lleva el caso. Si bien es cierto, pues nada más se corrió las fechas, van a revisar el fondo, y el fondo es la contradicción que existe con la reforma legal que hicieron los diputados y senadores con lo que establece la Constitución. Ahí lo que pediríamos es que las compañeras y compañeros puedan bajar, no sé si ya en la página del SME tengamos ya la demanda de amparo y su ampliación, y si no, había que subirla para que todos nos puedan bajar y observen cuáles son las violaciones a la propia Constitución y con esta ley, para que la podamos socializar con más trabajadores de otras organizaciones también. Entonces, es sumamente importante que se observe el fondo del conflicto, porque se pasaron por la tangente estos senadores y diputados que, aprovechando el tema de la pandemia, decidieron que el pago a las pensiones sea con esta unidad de medida administrativa, y esto trae como consecuencia pues que nos arrebaten casi el 40% de nuestra pensión cuando vayamos a ejercer ese derecho. Entonces sí hay que darle amplia difusión. Ahorita los tiempos legales ya se cerraron, pero no la dejamos pasar, está vigente, la hicimos nuestra desde la nueva Central de Trabajadores. Bueno, se pueden sumar a defender esta demanda en las movilizaciones, en las actividades que se van a convocar por parte de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores, la CONJUPAM, que dirige nuestro compañero Jorge Herrera. Les estaremos informando de las actividades porque este amparo está en proceso. Vamos a mencionar también a Gabriel Curreño Flores, Angélica Ruela Herrera, Daniel Juárez Navarrete, Alejandro Olmos, Yair Escamilla, Lili Trejo, Vero Romero, División El Oro, Arturo Guerrero, Mario Alberto Moisén Jiménez, Arturo Vázquez, Gregorio Regis. Gracias por seguir esta transmisión, que en este momento está llegando a su final, secretario. ¿Quieres despedir la transmisión? Sí, quiero despedir la transmisión. Solamente me acaba de mandar un mensaje el compañero Jorge Herrera, dice que esta línea 12 del metro, la línea dorada, que hoy es la línea accidentada, la línea de la muerte, fue financiada una parte importante
con recursos de las AFORES, o sea, con dinero de los propios trabajadores. Estamos en esa condición de que nuestros ahorros, con la reforma que hizo Cedillo, se vaya a los administradores del Fondo de Ahorro para el Retiro. Eso es delicado, porque imagínense cómo están invirtiendo de los dineros de los trabajadores para su vejez en este tipo de obras con una terrible opacidad y corrupción. Y también mencionarles que, bueno, ya está el proceso electoral en marcha para elegir gobernadores, diputados federales, locales, presidentes municipales. Muchos compañeros han hecho su vínculo con distintas fuerzas políticas y, bueno, nosotros solamente nos corresponde ubicar a cada compañero que está en ese proceso, porque pues, los compañeros de la resistencia son trabajadores probados en la lucha por muchos años y además con mucho espíritu social para seguir defendiendo al Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el caso de Jorge Herrera, que está participando para una curul en la Asamblea del Distrito Federal, y también Miguel Márquez, allá en la Sierra Norte de Puebla, que está también participando para la presidencia municipal. Hay otros compañeros que están de regidores, otros que están haciendo activismo, bueno, se han estado vinculando con distintas fuerzas políticas. Lo dejamos muy claro, el ESME no tiene filiación partidista, sí hacemos política y sí respaldamos a nuestros compañeros de la resistencia o sus familiares que están probados a lo largo de todos estos años y que pueden hacer un buen papel en esos puestos públicos. Así es, secretario general. Vamos a respaldar a nuestros compañeros que están desde diferentes trincheras reivindicando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y su solución, porque sabemos que estos espacios de poder son importantes a la hora de visibilizar nuestras demandas. Un problema que siempre hemos tenido los trabajadores en México es de que no tenemos una expresión partidista que nos represente en el contexto parlamentario, y pues esto reduce el margen, digamos, de acción de la clase trabajadora. Tenemos que recurrir a los partidos que están dentro del régimen. Algunos dicen representar los intereses de los trabajadores, pero a final de cuentas nuestras iniciativas, como fue en el caso de el derecho humano a la energía, el tema también de un régimen de jubilaciones social y solidario que se presentaron, realmente no le ponen interés, no tienen la intención de llevar las propuestas, la voz, las opiniones, las iniciativas de los trabajadores, y por eso es que también nosotros estamos promoviendo el Parlamento abierto de las y los trabajadores, y sí necesitamos estos espacios para poder visibilizar e impulsar la solución de nuestros conflictos. Muy bien, pues son las razones por las cuales nuestros compañeros están también participando. Terminamos entonces, secretario. Sí, concluimos esta transmisión de Rojo y Negro. Pues vamos a terminar con la cápsula del tema del programa habitacional de nuestro compañero Héctor Cortés, secretario de Economía y Estadística. Y bueno, nos vemos en la próxima semana o la próxima emisión de Rojo y Negro. Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que viva. Listo, mi Beto. Compañeros esmeitas, queremos informarles que continúa el seguimiento del trámite y entrega de escrituras de cada uno de los compañeros y compañeras en resistencia y jubilados por parte del secretario de Economía del ESME, Héctor Cortés, dado que es de suma importancia que las familias esmeitas tengan la seguridad y tranquilidad de poseer el patrimonio de una larga lucha de resistencia.
Para la Secretaría de Economía, es importante poder informar a las y los compañeros que en las últimas semanas se ha dado cabal seguimiento a la entrega de escrituras. En ese mismo sentido, se solicita a quienes ya realizaron su trámite tengan paciencia, ya que debido a esta contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19, los tiempos de trabajo en las notarías han sido afectados, y esto ha ocasionado más tiempo en los trámites. Pero tengan la seguridad de que trabajamos para buscar una solución lo más pronto posible. También informamos a las y los compañeros de manera personalizada y vía telefónica, al igual que las familias de nuestros compañeros fallecidos, para darles la confianza y certidumbre de no cesar en la labor de cumplir la instrucción de nuestro secretario general de atender en las instancias correspondientes este tema para beneficio de los agremiados.